Que el buen Dios te conceda los deseos y las peticiones de tu corazón. Que Él te sea favorable. Que extienda su manto hacia ti y te abrigue, te cubra, te proteja, te libre de todo mal y de todo peligro. Te sustente, te tome de su mano y te permita andar en sus alturas. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 24. La palabra de Dios dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, Pablo, el hombre de la disciplina, el hombre de la autonegación. Sí, este es el personaje que con su propia vida demostró que sí se podían alcanzar metas, que todo el propósito de Dios en nuestras vidas se puede realizar y se puede cumplir a cabalidad. De hecho, demuestra que somos útiles, que podemos ser útiles, instrumentos, facilitadores del propósito de Dios en nuestras vidas. Y en este texto, Pablo les habla a los corintianos desde la cotidianidad, lo que ellos, de los eventos que ellos más amaban, y era la parte deportiva, la parte atlética. Sabe, muchos de los corintianos se preparaban durante todo un año para participar en las competencias ísmicas. Sí, los juegos ísmicos eran unos juegos que se practicaban en todo ese territorio. Eran unos juegos paralelos, podemos decir, eh, a los Juegos Olímpicos. Sí, durante largo tiempo esta gente se preparaba para participar en estos juegos. Sí, eran de una u otra manera estas competencias que como que permitían calificar quienes podían participar en los Juegos Olímpicos de Grecia. Sí, eh, estos juegos, sin lugar a dudas, eran en honor a Poseidón y se celebraban cada 2 años. Sí, habían pruebas atléticas, es decir, físicas, habían pruebas de canto, de poesía, y los ganadores, de una u otra manera, eran premiados con coronas eh, eh, de ramas de pino. Bueno, mis amados, entonces Pablo les propone esto porque ellos sabían realmente de qué les está hablando Pablo. Ellos miraban cómo se preparaban los diferentes atletas que participaban en estos juegos. Óigalo bien. Y entonces
Pablo le dice abiertamente, hay muchos que corren, pero solo el más esforzado se lleva el premio. Óigalo bien. Entonces lo primero que tenemos que decir en esto es que la disciplina, la autonegación, el compromiso con el reino, el colocar en primer lugar la obra del reino de Cristo, la obra del reino de Dios. Esto tiene un merecimiento, tiene un premio, tiene un galardón. Sí, hay un premio. Bueno, ya Pablo lo dirá más adelante, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, a pesar de todo esto he guardado la fe, por lo demás me está reservada una corona. Pero no una corona de pino, no una corona entretejida con ramas, no, una corona de justicia, una corona de justicia tejida, formada por las propias manos del Dios Todopoderoso. Entonces, Pablo le dice a los hermanos, corran de manera esforzada, no se limiten, denlo todo, luchen, no bajuen los brazos, no mengüen, perseveren, sean constantes, sigan en este camino. Sigan corriendo, no anden en este camino de cualquier manera, no anden a paso lento. No, apresúrense, óigalo bien, corred de tal manera que obtengáis ese premio. Y entonces Pablo dice, todo aquel que realmente compite en estos juegos ísmicos, todo aquel que lucha en estos juegos, que entra en competencia, tiene que hacer un proceso de autonegación. Bueno, ya Jesús lo había dicho. Ya no podemos hablar de los juegos ísmicos. Pablo habla a ellos de sus juegos que ellos preparaban en toda Grecia, con las cuales competían. Pero esa palabra Pablo la propone de manera analógica, advirtiendo que este camino, el camino del Señor, el camino del reino, es como una competencia. Sí. Y cuando le habla al pueblo corintiano de la autonegación, tenemos la palabra de Jesús, que dice abiertamente que el que no se niegue a sí mismo no es digno de él. El que no se niegue a sí mismo no es digno de estar en este camino. No es digno ni siquiera de inscribirse, de entrar en competencia en esta carrera, en este camino. Óigalo bien. Por eso lo dice así, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Bueno, tenemos atletas de alto rendimiento en diferentes partes del mundo. Tenemos a Messi. Tenemos a Cristiano Ronaldo. Y cuántas grandes figuras deportivas, prometedoras, a lo largo de estos años, intentamos compararles con ellos. Pero tenemos ejemplos claros, por ejemplo, de una gran promesa colombiana que sigue siendo un buen deportista.
pero su rendimiento no fue el rendimiento del top que se esperaba que, que saliera a flote a relucir por el licor, por el trasnocho, las mujeres, bueno, y el descontrol mental. Óigalo bien, sí. Entonces, estos deportistas de alto rendimiento que todavía siguen vigentes, no en el mismo nivel de hace años, pero tienen vigente y gozan de la admiración y del respeto de los demás. ¿Por qué todavía? Porque siempre se abstuvieron de hacer lo que para los demás era normal, pero los demás era común. Ellos se abstuvieron de hacer esto, se abstuvieron del alcohol. No estoy diciendo que de cuando en cuando no se tomaran una copa de vino, una cerveza. Puede ser que sí lo hicieran, pero ese no era su derrotero. Tenían una meta y era mantenerse en el alto rendimiento, mantenerse en el top de los mejores deportistas. Pero aquí Pablo no está hablando simplemente de estar en el top de los mejores. Está diciéndole a la iglesia de Corinto, está diciéndole a la iglesia cristiana, uno solo es el que gana el premio. Así que hay que esforzarse, hay que luchar. Y hay que abstenerse, hay que tener disciplina como verdadero creyente, como verdadero cristiano. Hay que tener autonegación. Sí, óigalo bien. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Pablo insiste en ese premio. Insiste en ese premio. Qué tremendo esto. No sé si usted está captando la idea en esta mañana, pero la vida cristiana no es la vida placentera, no es la vida donde yo tengo la libertad de hacer lo que me venga en gana. La vida cristiana se refleja en hombres y mujeres que habiendo sido llamados por Jesús, se negaron a sí mismos. Cuando colocaron la mano en el arado, ya no miraron hacia atrás, siguieron hacia adelante. Sí, la vida cristiana es autonegación. Para empezar a vivir conforme al plan de Dios, para aceptar ser instrumentos del plan de Dios en nuestras vidas. Es autonegación. Para que Dios perfeccione la buena obra que ha comenzado en nosotros. Y pregunta al hermano, ¿y hasta cuándo yo no puedo dejar esto? ¿Hasta cuándo Dios no me quita esto? Si no te niegas a ti mismo, óyelo bien, si no te rehusas a ti mismo a hacer lo que tú quieres y empezar a hacer la voluntad de Dios, entonces vas a seguir tu vida de manera plana. No vas a avanzar. Creerás estar en competencia, pero muchos te irán aventajando. Y sin lugar a dudas, cuando pretendas llegar a la meta, ya la carrera habrá terminado. Y yo no sé si estás comprendiendo. Pablo dice, así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corría Pablo? Con disciplina, con compromiso con el reino, con la famosa autonegación. Por eso él lo dice, yo soy como los demás, yo también tengo derecho a tener una propia mujer. Pero no la tengo, porque no quiero estorbar el mensaje.
Yo tengo derecho a devengar un salario como apóstol, como siervo del Señor. Yo les he predicado el Evangelio y he levantado esta iglesia, pero no uso de este derecho para no estorbar el Evangelio. Pablo se niega a muchas cosas. Y es como el llamado que nos hacen esta mañana. ¿Con qué cosas has venido luchando? Ya es hora de la autonegación, de que empieces a aplicar en tu vida la autonegación y a tener disciplina como cristiano. Si no tienes disciplina dentro de tu hogar, si no tienes disciplina social, cívica, como ciudadano, tampoco podrás tener disciplina como creyente en Cristo. Óyelo bien, Pablo era un buen ciudadano, era un hombre de orden. Y era un hombre que vivía en función del proyecto de vida que tenía. Tenía una meta y se esforzó hasta el último aliento de su vida para realizar la tarea que se le había encomendado. Cruzó la meta, ¿eh? Esto es importante, que tengamos disciplina, que seamos coherentes, no solamente con lo que creemos, sino con lo que, la forma de vivir esas creencias, la forma de vivir la fe. Óyelo bien, debes tener esta disciplina. Pablo dice, así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que flagelo, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía una gran preocupación, que fuera sacado de la carrera, que fuera apartado. Sí, óyelo bien, en este camino debes correr. Debes correr con disciplina. Debes correr con autonegación. No se acepta doping. No se acepta trampa. Óyelo bien, Dios no puede ser burlado. Y tienes que saberlo. El temor de Pablo era ser apartado de esta gran tarea de predicar el Evangelio. No sea tu caso que otro, habiéndote llamado el Señor a ser heraldo en tu hogar, en tu barrio, en tu trabajo del mensaje de Jesús, termine siendo apartado y vengan otros a hacer lo que te tocaba a ti. Corre de tal manera, óyelo bien, haz la obra de tal manera, ten disciplina, autonegación en este camino y verás la gran recompensa que al final de los tiempos Dios traerá sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.